poderoso para prosperar. Hay alguien que diga amén esta palabra. Hay alguien que diga: no más religión en mi vida, no más pobreza en mi vida. No, me rehúso. Tus hijos no serán mendigos, tus hijos tendrán en abundancia. Pero tienes que romper esa pobreza. Los que me ven por televisión, tienes que romper. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas próspero. Como profeta de Dios, activo sobre ti el poder operativo de los milagros, para que todo tu cuerpo sea ungido y sea revestido de un poderoso poder de salud del Espíritu Santo por la sanidad de Cristo. Hoy proclamo que la mano del Señor viene sobre ti para sanar y para fortalecerte. Declaro que por la llaga de Cristo tus células y todo tu organismo son vivificados por el Eterno, y que serás rejuvenecido y vivificado al máximo potencial. Hoy te declaro en libertad, en el nombre de Jesús. Cancelo tus enfermedades y digo hoy, te declaro la salud, el maligno te quitó, en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Un fraternal saludo desde la Ciudad de México. En esta hora hemos decidido realizar este video precisamente con el tema muy sonado en muchas congregaciones. Y no sé si en alguna ocasión han escuchado ustedes el famoso: nosotros como hijos de Dios vamos de victoria en victoria. Nosotros como hijos de Dios no debemos por qué padecer, no tenemos por qué pasar necesidades, no tenemos por qué pasar hambres, no tenemos por qué pasar necesidades económicas, no tenemos por qué pasar enfermedades. Y todo esto se ha convertido en algo muy sonado en muchas congregaciones, o si nos referimos a las iglesias evangélicas, en la mayoría en todo el mundo. Actualmente hemos visto un par de videos en donde miramos que esto se ha tomado como una doctrina donde se enseña que los hijos de Dios no tenemos que pasar ningún tipo de dificultad, ningún tipo de aflicción, ningún tipo de tribulación. Y una de las costumbres que se ha hecho en la iglesia cristiana es que cuando llega una tribulación, cuando llega una complicación a nuestra vida, lo primero que nos enseñan a hacer es: échalo fuera. Repréndelo en el nombre de Jesús. Declara tu sanidad, declara tu victoria, declara que tú eres hijo de Dios y que nada puede tocar tu morada. Bueno, vamos a repasar justamente hoy, buscando el contexto en las Escrituras, acerca de estas posturas, de este adoctrinamiento que se ha visto en iglesias evangélicas en los últimos años. Para empezar, vamos a tocar dos personas bíblicas en donde podemos ver una ejemplificación de un comportamiento correcto como un hijo de Dios ante aflicciones, complicaciones, enfermedad, cualquier tipo de tribulación. Y estos dos personajes son Job y son Pablo. Podemos ver a Job que en una conversación, en ese entonces el enemigo subió hasta la presencia de Dios, diciéndole: mira, ahí está Job, te aseguro que si tú lo tocas, él va a blasfemar contra ti, él se va a olvidar de ti, se va a alejar de ti. Y justamente todo lo que le vino a la vida de Job, como primero que nada perdió todas sus posesiones, sus hijos murieron, perdió absolutamente todo. Cuando Satanás le dice a Dios: te aseguro que si tocas su carne, él va a blasfemar contra ti. Y Dios, poniendo a prueba a su hijo, a su siervo, le autoriza al enemigo tocarlo con una sarna, con una enfermedad grave, peligrosa, horrible, muy dolorosa. Y justamente cuando vemos en la Biblia que eso llega a la vida de Job, aún así Job permanece con una actitud correcta, adecuada, como hijo de Dios, diciendo: bueno, el Señor así lo quiso. Primero, cuando pierde sus posesiones, y a sus hijos dijo: el Señor dio y el Señor quitó.
Y justamente vemos a un cristiano hoy en la actualidad, a uno de muchos, como se les adoctrina de esa manera, que cuando llega algún tipo de complicación a su vida, dice: en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús declaro mi prosperidad, mi sanidad, y que la pobreza no toca la puerta de mi hogar. Y esas son actitudes que podemos nosotros notar dentro del cristianismo actual. Ahora, si vemos la vida de Pablo, podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12 que se explica que Pablo tiene un aguijón en su carne, y el mismo Pablo tiene la revelación del por qué le sucedió esto. Le sucedió eso porque precisamente dice la Biblia que para que no se gloriara de manera desmedida por toda la revelación que había recibido de parte de Dios, porque él era un gran maestro, de hecho la revelación del arrebatamiento se la dio Dios a Pablo. Pablo fue el que adoctrinó eso por medio de las escrituras. Así que podemos ver que toda la revelación que Pablo recibió era suficiente para que se gloriara de manera desmedida, y sin embargo, para que eso no ocurriera, dice la Biblia que le llegó un aguijón a su carne puesta por un mensajero de Satanás. Ahora, si aquí podemos notar, en la Biblia jamás dice que Pablo dijo: enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Pablo jamás dijo: aguijón, te reprendo en el nombre de Jesús y declaro que yo soy sano, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. Vemos que sin embargo en la Biblia dice que Pablo oró 3 ocasiones, le rogó al Señor, y que hasta después de la tercera vez Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que hoy estamos hablando en este video. Tu debilidad, tus aflicciones, tus tribulaciones, tus complicaciones, llámese en la economía, en la salud, en tu casa, en muchas áreas. Todas y ellas son necesarias para que Dios pueda perfeccionar nuestra vida, para que podamos crecer de una manera adecuada como cristianos y tomar una actitud adecuada ante las pruebas y las tribulaciones. Vamos a ver la Biblia que habla acerca de tener aflicciones, de tener tribulaciones, de tener problemas como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y para ello, primeramente, quisiera leer Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, y la Biblia dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí en este versículo viene una clave muy importante y dice así: versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, que si tú eres de aquellos creyentes que le han enseñado que cualquier prueba la eches fuera, la reprendas y declares tu prosperidad y sanidad, lo único que estás haciendo es que le estás diciendo a Dios: no me interesa adquirir paciencia, no me interesa. Y fíjate lo que dice el versículo 4, dice: y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. ¿Sabes por qué? Porque estando en la prueba, estando en necesidad, tú forzosamente vas a pedir ayuda a Dios, vas a orar a Dios. Y sabes, es ahí donde tú vas a aprender a depender de Dios, vas a aprender a esperar en Dios, vas a aprender a confiar en Dios. Porque cuando el Señor nos enseña que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fortaleza, ¿sabes? Eso solamente lo aprendemos cuando tenemos tribulaciones. Si la tribulación o la prueba llega a tu vida y tú eres de los que te reprendo y vete y cierro y cancelo, entonces estás rechazando que Dios perfeccione tu vida, que se produzca tanto esperanza como paciencia. Y la paciencia es necesaria porque por medio de la paciencia es que nosotros esperamos que el Señor venga por su pueblo, que el Señor venga por su iglesia. Es necesario. Segundo versículo que te quiero leer, por favor. Esto está en Primera de Tesalonicenses. Y aquí te quiero leer algo muy importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Y dice de la siguiente manera. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, dice la Biblia, que para esto estamos puestos. Dice la Biblia que como hijos de Dios fuimos puestos en esta tierra para padecer, para tener aflicciones, porque por medio de ellas Dios nos perfecciona, Dios nos levanta, Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor, y solamente eso lo aprendemos a través de las tribulaciones. Ahora, para que podamos entender un poco más de contexto, quiero leerte lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, y dice de la siguiente manera la Biblia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice, pues, ¿quién
ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Lo que está diciendo el pasaje de Primera de Pedro es que Cristo, para poder cumplir su propósito por el que fue enviado, tuvo que padecer en carne latigazos, fue azotado, fue escupido, fue humillado, fue insultado, fue golpeado brutalmente, fue perforado, fue crucificado, y todo eso por amor a su llamado. Así que dice que si el Hijo de Dios, el enviado, tuvo que padecer de esa manera, nosotros nos armemos al mismo pensamiento que por causa de Cristo y por causa del Evangelio vamos y tenemos que padecer. Y Pedro está explicando en el versículo 2 para que el tiempo que resta ya siendo creyentes no lo vivamos conforme a las concupiscencias. Es decir, que la tribulación, la prueba a nosotros nos va a llevar a ser perfeccionados y obviamente nos va a llevar a morir a la carne, nos va a llevar a vivir en el Espíritu, porque como decía el versículo anterior, a través de las pruebas aprendemos paciencia y esperanza, y es ahí cuando empezamos a conocer a Dios, a través de las tribulaciones, porque Dios es el que nos consuela. Y para eso quiero que leamos 2 de Corintios capítulo 1. Fíjate aquí lo que dice, es hermoso este versículo, porque aquí nos dice que tenemos a quien nos reconforta, a quien nos consuela, y dice la palabra 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, fíjate lo que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ya viste? Todos tenemos que pasar por tribulación, por aflicción, pero tenemos quien nos consuele en todas nuestras tribulaciones, que en este caso es el Señor Dios Todopoderoso, proveedor de todo. Y dice la Biblia que nosotros que padecemos tribulación podemos consolar a otros, podemos consolar a los que pasan tribulación, porque de eso se trata la hermandad, del amor de hermanos entre el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que nos ha enseñado. Y para cerrar quisiera leerte el libro de Hechos capítulo 14 versículo 22, y esto quiero que se te quede bien grabado. Así que cuando veas videos de aquellos pseudopastores, pseudoapóstoles falsos predicando un evangelio falso que dicen: yo te doy permiso casi de que prosperes, de que declares tu sanidad, de que declares esto y el otro. Acabamos de ver canciones con contenido tan antibíblico, predicaciones con contenido antibíblico, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que estar alerta en todo tiempo de aquellos falsos mensajes a través de esos falsos evangelios. Fíjate lo que dice el libro de Hechos capítulo 14 versículo 22, y que se nos quede bien grabado como hijos de Dios que amamos la voluntad de nuestro Padre. Y dice de la siguiente manera: conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles, fíjate lo que dice la Biblia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No puede ser más clara la palabra. Si no pasamos tribulaciones, y aquí no dice poquitas, algunas, dice a través de muchas tribulaciones, para que podamos entrar al reino de Dios. Entonces, si eres uno de los creyentes que hasta el día de hoy reprende toda prueba, toda dificultad, toda aflicción, y la echa fuera y cancela y cierra tu puerta y lo que sea, tú lo único que estás haciendo es denegar tu entrada al reino de los cielos, porque es necesario que pasemos muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Espero que este mensaje haya quedado más que claro. La Biblia es más que clara. No se necesita ser un super teólogo, un super estudioso, alguien que tenga un estudio de numerología, de misterios. Creo que la Biblia es tan clara en este tema que es necesario que como cristianos, cada vez que padezcamos, que tengamos una aflicción, como dice el libro de Romanos capítulo 5, también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Que el Señor les bendiga, y que la gracia y que la paz sea con cada uno de ustedes, y sea Dios fortaleciendo su vida en esa tribulación y en esa aflicción que estás atravesando. Pero acéptala, no te quejes, no blasfemes, porque Dios a través de ello te está perfeccionando.